presentación de la última conversación con el autor, creo que es de obligado cumplimiento pues decir que en estas conversaciones con el autor, que se estrenaron en el 2013, en la clausura del año 14 la clausuró Almudena Grande. Y además estuvo en Ricla, muy cerca de donde habéis estado, en Paniza. Esta mujer tan comprometida no solo con las letras, sino también con la memoria, y que ha muerto para muchos con mucha pena y con mucha gloria, le vamos a rendir hoy un pequeño homenaje de 1 minuto de silencio. ¿Os parece? Bueno, pues ahora bienvenido Víctor, bienvenido Julio, bienvenido amigas y amigas a ya, como he dicho antes, a esta última conversación con el autor por este año. Sabéis, porque lo repito siempre, que dentro del ciclo de animación a la lectura, esta es una de las actividades, la cual es de muchos pueblos y sobre todo los seis días la ciudad de Zaragoza ha recibido escritores de renombre nacional para pues, conversar con él no solo de su vida, o sea, no solo de su libro, sino también un poco de su vida en este nuevo formato que Julio creó para estas conversaciones con el autor. Este año ha sido un año difícil, difícil para empezar a elaborar un ciclo que no sabíamos cómo íbamos a estar, no sabía nadie cómo íbamos a estar con el COVID. Desgraciadamente parece que hemos vuelto a las andadas y igual terminamos como justo. Y yo por eso lo agradezco siempre, os agradezco mucho a los autores que desde el primer momento, sin saber cómo íbamos a estar ni sin saber si iba a haber más problemas o no, dijisteis que sí a estas conversaciones. Y lo agradezco todos los días porque creo que que es ser bien nacido, ser agradecido, pero aparte que os merecéis el reconocimiento de vuestros lectores. Yo, Víctor, me gusta mucho cómo escribes, de verdad. Mira, con gente que comparto lecturas, a veces y escritores, una vez me hablaron de ti y me dijeron que escribías muy bien, y es verdad, con esa fuerza, con esa convicción, con esa prosa tan clara que entendemos todo, pero a veces profundizando mucho. La verdad es que me gusta mucho cómo escribes, de verdad, muchísimo. Y además aprendo, porque siempre que el libro, desde luego, los que leen o leemos mucho, lo que más hacemos es aprender, afortunadamente. Y también quiero agradecer, y ya sé que me van a decir cansada, a la gente de la Diputación Provincial, a mis chicas de bibliotecas y de archivos, porque han hecho una labor de verdad maravillosa. Se puede trabajar de dos maneras, se puede trabajar porque te pagan y se puede trabajar con una fe y con un convencimiento de lo que haces que no te lo pueden pagar. Y estas chicas en la Diputación Provincial trabajan así, con este compromiso con la gente, el mismo compromiso que tiene la Diputación Provincial con los pueblos de Zaragoza, y por lo tanto, ya os he dicho que no solo esta actividad está, sino otras muchas. Y también recordar, porque es el último día, porque es la última conversación por este año, a las bibliotecas de la provincia de Zaragoza que hacen posible que haya encuentros, haya conversaciones y haya diversas actividades para todos el amplio espectro de edades y de personas que es una manera, yo lo digo siempre, que una biblioteca en un pueblo pequeño es algo más que una biblioteca, es un encuentro de personas, un lanzamiento hacia la cultura, y creo que se merecen nuestro reconocimiento. Por eso, muchísimas gracias a todos los que habéis trabajado para que hoy podamos llegar a esta última conversación, y esperando encontrarnos al año que viene en mejores condiciones, que ya nos veamos la boca también cuando hablemos,
y en fin, que no nos veamos solo los ojos, aunque es verdad que algo hemos ganado. Muchísimas gracias, Víctor, por venir. Muchísimas gracias, Julio, por tu forma, y muchísimas gracias a mis chicas que están por ahí por su trabajo y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias. Paso la palabra a Julio. Hola, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Ya uno no lo sabe muy bien con esta oscuridad tan temprana. Víctor, bienvenido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, como dijo la señora diputada. Para mí, estos que van a ser, ya sé que están concluyendo, esta primera experiencia como coordinador de las conversaciones con el autor, está siendo muy gratificante y agradezco la confianza que pusieron en mí en su momento. Víctor, yo creo que eres el broche de oro para cerrar esta convocatoria, porque yo creo que hay una cosa muy importante cuando se trata hay dos cosas importantes cuando se trata de traer autores, ¿no? Y de dar a conocer su obra y de acercarlos a la gente. La primera es que el autor ojalá sea un autor conocido y, si no es muy conocido, que haya sido reconocido por sus pares, por el mundo en el que se mueve. Y lo segundo es que ese autor tenga algo que aportar. Y yo creo que en tu caso se funden las dos ideas y además una tercera, que es que los lectores que te conocen te disfrutan, y para los que no te conocen vas a ser una grata sorpresa. Ya veremos. Y por eso pienso que eres un escritor ideal, eres un escritor perfecto para concluir este ciclo. Y lo dicho, agradezco muchísimo que estés aquí. Bueno. ¿Se me oye? ¿Sí? Ahora mejor, ¿no? Bueno, gracias. Porque además da gusto venir a este tipo de cosas y encontrarse gente tan entusiasta. No siempre es así, no siempre es así. Y gracias a ustedes, a vosotros por estar aquí. Gracias a Julio, que lleva aguantándome desde ayer. Llevamos como 48 horas hablando sin parar de poesía y de literatura, y eso pone a prueba los nervios de cualquiera. Pero la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante estar en la Almunia, estar en Paniza. Yo soy un fan absoluto de las bibliotecas. Los que me conocen ya saben un poco de mi biografía, así que para mí es un auténtico placer estar aquí. Bueno, empecemos. Ya sabéis, quienes habéis estado en otras ocasiones, que la idea es que sea una conversación. Entonces, si en algún momento en el que estamos con ese juego de hacer preguntas y responder preguntas, alguien tiene algo que consultar respecto a lo que estamos hablando en ese instante, pues bienvenida esa pregunta, esa consulta, ¿de acuerdo? Víctor, te lo decía ayer cuando empezamos la conversación en la Almunia, que a mí me interesa mucho saber cómo los escritores tienen ese primer contacto con lo que son los libros. Yo creo que todas las experiencias se parecen, pero al mismo tiempo todas las experiencias son distintas. Y yo creo que tu primera experiencia de acercamiento a los libros es bastante única. ¿Cómo fue? Cuéntanos, por favor, para que todos sepamos cómo fue ese primer acercamiento. Bueno, yo no sé si fue única, no creo que haya sido una excepción en mi caso, en el sentido de que yo me crié, bueno, me gusta decir que me crié en una biblioteca, ¿no? Porque además, siendo escritor, en la mitología personal queda muy bien, ¿no? Queda precioso. Y los escritores, las personas en general, al final de la vida acabamos construyendo nuestra propia biografía como un relato donde todo encaja
más o menos bien y de manera más o menos bonita, pero en este caso, concretamente, es absolutamente cierto. Yo me crié en un barrio de la periferia de Barcelona, en un barrio muy pobre, donde en los años 70 prácticamente no había ningún tipo de servicios, excepto una biblioteca. Había una biblioteca que era un barracón, ni siquiera era un barracón, era un contenedor de estos de puerto con unos ladrillos, 4 libros, y había una chica muy entusiasta, porque en aquella época las bibliotecas, quizá ahora están volviendo un poco a ese sentido, sobre todo en los pueblos, pero en las ciudades también, en los barrios, las bibliotecas no eran solo un sitio donde uno iba a leer o se prestaban libros, no, era como una especie de sitio social, digamos, ¿no? Donde había actividad vecinal, donde se reunían los vecinos, donde las bibliotecarias hacían casi un trabajo de una labor de asistencia social también, ¿no? Y yo pues tuve la suerte de que mi madre pues es una mujer muy inteligente, aunque no haya sido una mujer leída, mi madre es una lectora tardía, pero siempre ha tenido esa inteligencia de la tierra, ¿no? Del instinto. Y ella supo ver algo en mí cuando yo era muy pequeño y me inventaba esas historias que contaba ayer, ¿no? No me quiero repetir porque tú ya me has oído, pero aquí nadie te ha escuchado. Pero que es cierto, mi madre siempre me cuenta la misma anécdota, y es que ella dice que cuando yo era niño, tenía 3 o 4 años, ella acumulaba periódicos viejos para envolverle los bocadillos a mi padre cuando se iba a trabajar. Y yo por la época deduzco que era no el Interview o era El Caso, o sea, periódicos muy truculentos, ¿no? Y entonces pues le envolvía los bocadillos y dice que yo cogía esos periódicos, me sentaba en el suelo de la cocina con ella mientras ella preparaba la comida y siguiéndolos con el dedo me inventaba como que estaba leyendo, ¿no? Y me inventaba en voz alta las historias, ¿no? Y entonces, bueno, mi padre eso lo llamaba que era un mentiroso, mi madre decía que tenía mucha imaginación. Entonces todo depende del punto de vista donde uno quiera verlo, ¿no? Pero, como te decía, mi madre, que era una mujer muy inteligente, pasaba muchas horas fuera de casa, porque mi madre trabajaba en Barcelona, nosotros vivíamos en un barrio, en una colina, en la montaña, y no podía salir a recogernos del colegio, no podía venir a recogernos al colegio. Entonces, hasta la hora en la que ella podía regresar, llegó a un acuerdo con esta bibliotecaria de dejarnos en la biblioteca como guardados, como una especie de guardería, digamos, ¿no? Y bueno, mientras mis hermanos se dedicaban un poco a hacer el gamberro y tal, pues yo de repente descubrí los libros, ¿no? Y de repente me di cuenta de que me gustaban, de que me gustaba el silencio de la biblioteca sobre todo, y luego aprendí una cosa maravillosa enseguida, y es que con los libros me podía escapar, con los libros me podía ir, me podía marchar, ¿no? Del entorno en el que yo estaba. Y al principio me aburría de estar ahí sentado en una silla esperando que llegara mi madre 2, 3 horas, ¿no? Pero cuando cogí el gusto a leer o a estar hojeando libros, esas 2 horas se convertían en 2 minutos. Y eso es una cosa maravillosa. Cuando leemos un libro, el tiempo cobra su verdadera dimensión, que es atemporal, desaparece, absolutamente desaparece, ¿no? Y así es como yo entré en contacto con la literatura. Fue un hecho práctico, pragmático, digamos, de supervivencia, que se convirtió en un hecho mágico, ¿no? Bueno, es mágico desde el comienzo, en realidad, ¿no? Es seguir la lectura del caso e imaginarte historias, ya eso, si eso no es mitología, ¿qué es la mitología? Sí. Bueno, mi madre, esto es muy gracioso, en aquella época había unas cajitas de cerillas. Ahora ya nadie usa cerillas, pero en aquella época sí que se usaban, ¿no? Y las cajitas traían unos dibujos de animales, ¿no? Pues un águila, un león, un no sé qué, no sé si alguien se acordará, lo que sí que asienten algunos, ¿no? Pues mi padre, que fumaba puros, ¿no? Usaba los mixtos y tal, y se cabreaba conmigo porque yo le tiraba las cerillas y ponía todas las cajitas con todos los animales uno detrás de otro, y los hacía interactuar entre ellos, ¿no? Les ponía voces, les hacía hablar, es decir, eso es muy importante, yo se lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? La imaginación, la voluntad de contar historias es el principio básico
para un escritor, ¿no? Qué hermoso. También si lo vemos... Sí, pero yo quiero dejar una cosa clara. O sea, los libros en mi casa entraron tarde. Tarde. Sí, mi madre era una lectora tardía. Mi madre era socia de una cosa maravillosa que se llamaba el Círculo de Lectores. ¿Os acordáis, no, del Círculo de Lectores? Pues los primeros libros que yo recuerdo haber hojeado en mi casa, que entraron en mi casa, aparte de la Biblia, que estaba allí, porque en todas las casas había una Biblia, que no sé qué hacía en mi casa, sinceramente, pero bueno, eso es otro tema. No sé cómo llegó allí. Supongo que fue mi abuela que se la metió allí con calzador a mi padre, que era un comunista de estos de... Pero bueno, eran los libros del Círculo de Lectores. Yo me acuerdo de aquel señor que venía con la revista, que subía hasta allí arriba, hasta la montaña, ¿no? Y bueno, y lo esperábamos como mi madre lo esperaba, como se espera un niño en los Reyes, ¿no? Y siempre se cogía 2 o 3 libros que luego yo pues los hojeaba, ¿no? Y así fue pues como me enteré de que existía Gala, como me enteré de que existía aquel señor que era Vázquez Figueroa, esto porque mi madre leía al principio cosas de literatura de consumo un poco, ¿no? Y así es como yo empecé a ver libros en mi casa, sí. Bueno, a mí también me interesa mucho, porque has nombrado las circunstancias, pero yo creo que todos los que leemos, bueno, yo creo que un poco podríamos hacer una historia con esto de los escritores que han ido pasando. Ese libro que te marcó, ese libro que fue como diferente a los demás, ¿existe o directamente es un grupo de libros? No es una época, porque claro, cada uno tiene su experiencia. Yo recuerdo claramente que a mí me marcó así radicalmente El llamado de los salvajes de London y Príncipe y mendigo de Twain, a esa edad, 11, 12 años. ¿Hay algún hecho de ese tipo o no? Sí y no. Es decir, cada época tiene un libro en mi vida, ¿no? Es decir, yo que me mudo mucho de casa, voy arrastrando mi biblioteca de ciudad en ciudad y de casa en casa. Cada vez aprovecho para hacer una purga, cada vez que me marcho, y siempre hay unos cuantos libros que salen de la biblioteca que por alguna razón han estado ahí durante un tiempo y que al cabo dices, ¿y esto qué hace aquí? Y entonces pues lo das a la biblioteca o lo mandas a un centro penitenciario o bueno, en fin, ¿no? Este tipo de cosas que hacemos con los libros que no queremos tirar pero que ya no queremos conservar porque el espacio es limitado, ¿no? Y de todas las mudanzas que he hecho han sobrevivido permanentemente no más de 25 o 30 libros, y yo entre las 2 bibliotecas que tengo les aseguro que tengo más de 5.000, pero más de 20 o 30 son los que van conmigo siempre a todas partes. Yo creo que con eso se puede sobrevivir, releyéndolos una y otra y otra y otra y otra vez, ¿no? Entonces son curiosamente libros que han ido marcando diferentes épocas de mi vida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo varias versiones, varias traducciones, varias ediciones de la Ilíada, como te explicaba ayer. ¿Por qué? Porque yo la primera vez que leí la Ilíada tenía 9 años. Tenía 9 años, evidentemente no leí la Ilíada, ¿no? Lo que había una colección de clásicos para niños que creo que era de la editorial Bruguera que te explicaba pues la Ilíada como un cómic, con dibujos, con viñetas, ¿no? Y ahí es donde nace, siempre a mí me gusta decirlo, ¿no? A los 8 o 9 años, ahí es donde nace mi compromiso con los perdedores. ¿Por qué? Porque yo me pongo del lado de los hombres y me pongo contra los dioses. Yo me pongo del lado de Héctor y me pongo contra Aquiles. O sea, me cae automáticamente, instintivamente a mí me cayó bien a Héctor y me cayó mal a Aquiles. Supongo que era porque los dibujos me parecía más atractivo Héctor que Aquiles, no lo sé, ¿no? Pero ese es un libro que me ha acompañado siempre y lo he releído.
De hecho, en un ciclo que he dado de clásicos para la Universidad de Alicante, el segundo libro del que he hablado en profundidad ha sido la Ilíada, ¿no? Porque ahí está todo, ahí está todo. El camino del héroe, la tragedia, el fatum, ¿no? Ahí está todo. Luego, otro libro que está en mi biblioteca, siempre es un librito muy pequeñito de Ramón J. Sender, que se llama Requiem por un campesino español. No sé si alguno de ustedes lo ha leído, pero es una obrita maravillosa. ¿Y por qué? Pues por una cuestión emocional, porque fue mi primer premio literario. Yo el primer premio literario que tuve fue un libro de Ramón J. Sender, que fue Requiem por un campesino español, ¿no? Y fue un premio de redacción. Después, otro libro que ha marcado mi trayectoria definitivamente como escritor y como persona y como pensador ha sido El extranjero, de Albert Camus. Seguramente es el libro que yo más he leído en toda mi vida. Lo he leído como 5 o 6 veces y además he tenido el privilegio de poderlo leer primero en español, en castellano, y cuando aprendí francés, a partir del año 2012, leerlo en francés y redescubrir a otro autor totalmente diferente, ¿no? Otro libro que me ha marcado profundamente, Siddhartha, de Germán Hesse. ¿Por qué? Porque lo leí cuando tenía 15 años. ¿Y quién no quiere ser ese Buda? ¿Quién no quiere sentirse libre de las convenciones del tiempo y del mundo cuando tiene 15 o 16 años, ¿no? Después ha habido otros que forman parte de mi biblioteca, ¿no? Las uvas de la ira, de John Steinbeck, por ejemplo, ¿no? Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Requiem, ¿no? El poemario de Requiem, de Anna Akhmatova. Es decir, hay una serie de 15, 20 libros con los que yo sobreviviría. El Quijote. Quijote, ¿cuántos de ustedes han leído el Quijote entero? Sean sinceros. Gracias. Gracias por ser sinceros. Porque es el libro más citado de la historia y el menos leído, ¿no? ¿Cuántas veces? No, yo con una ya me conformaría. Con una vez, con que lo hayan leído alguien una vez de manera completa, ¿no? Porque es una novela maravillosa. De hecho, el Quijote es el inicio de la literatura contemporánea. Es la primera novela moderna de la historia, ¿no? El Quijote. Pues bueno, son libros que me han ido acompañando a lo largo de mi trayectoria vital y que en algunos casos marcaron mi manera de entender la literatura y de ser escritor, claro. Te voy a pedir, yo ya me lo sé porque lo contó ayer, pero me pareció delicioso eso de la primera vez que escribes algo. Escribes algo y además te pasa algo muy curioso. Bueno, la primera vez que escribí algo fue mi nombre. Fue mi nombre. Que es una anécdota también muy curiosa porque también demuestra y denota un poco el tipo de niño que yo era, ¿no? Porque eso también condiciona luego el tipo de escritor que vas a ser, ¿no? Lo cuento muy rápido. Yo me crié en un entorno donde la fragilidad no estaba bien admitida, no se toleraba bien. Y jugando al burro en el colegio me rompí el dedo meñique de la mano derecha, que me ha quedado un poco tonto, porque estuve 4 días con el dedo roto sin decir nada en casa, por miedo a las represalias, digamos, hasta que el dedo se me puso verde como una mora, bueno, como una pelota, y ya no pude disimularlo más, y bueno, ya me quedó un poco torcido. Y mi madre, para compensar un poco y tal, me regaló un cuaderno y un lápiz para que yo, pues bueno, empezara a escribir y tal. Y yo ese cuaderno y ese lápiz lo llevé al colegio el primer día. Y yo cuando llegué al colegio ya sabía leer y escribir. Había aprendido con mi madre me había enseñado, ¿no? Y bueno, pues lo que pasaba cuando llegabas nuevo al colegio, te ponían en la última fila y el profesor me dijo que escribiera mi nombre, ¿no? Y yo pues escribí mi nombre. Y como no me dijo nada más, seguí escribiendo mi nombre. Y como no me dijo nada en 3 horas de clase, escribí mi nombre.
Y cuando llegué a mi casa, me dice mi madre, a ver, enséñame el cuaderno, porque aquí valían un dinero, ¿no? A ver qué has hecho en los deberes. Y me dijo, ¿qué te han castigado? Digo, no, me han dicho que escriba mi nombre, ¿no? Y Víctor del Árbol Romero, Víctor del Árbol Romero, Víctor del Árbol Romero, hasta la mitad del cuaderno, ¿no? Esa anécdota la recuerdo perfectamente y con mi madre en casa nos reímos mucho. Pero la primera vez que escribí algo fue muy curioso, porque yo escribía poesía desde niño, redacciones en casa, cosas que me pasaban por la cabeza, pero era muy mal estudiante. Una persona pues que como no preguntaba, como estaba siempre ahí al final, pues bueno, oiga, pues era un poco pues cada uno que siga su camino y no me hacían mucho caso los profesores. Tenía un profesor de lengua que era particularmente nefasto. A veces uno tiene la suerte de que tiene grandes profesores, pero a veces tiene la suerte de que tiene profesores nefastos también, con lo cual le obliga a uno a buscarse un poco la vida y a volverse un poco autodidacto también, ¿no? Que eso me ha ayudado mucho en la vida. Y este profesor, pues bueno, simplemente pues a mí no me veía. O sea, no sabía ni lo que era un complemento directo, ni lo que era un complemento indirecto, ni si iba primero el sujeto o el predicado o tal. O sea, ni idea. Pero yo escribía. Y nos fuimos de excursión. Yo debía tener unos 12 años más o menos. Nos fuimos de excursión a un pueblo muy bonito de la Costa Brava, que se llama Tossa de Mar. Algunos de ustedes a lo mejor lo conocen, que hay un castillo, bueno, una especie de fortaleza medieval en la playa, muy bonita. Y cuando volvimos nos pidieron que hiciéramos una redacción de pues cómo había sido el día, lo que habíamos hecho, tal. Y yo escribí un cuento de 15 páginas. Un cuento donde había unos piratas que llegaban desde Mallorca y entraban allí y atacaban el castillo y cómo se defendían. Un cuento, una aventis, una historia. Y al cabo de un par de días, cuando el profesor que me acuerdo perfectamente de su nombre, pasaba notas, me llama a una parte y me pregunta directamente quién me había hecho el trabajo. ¿Quién te ha hecho esto? ¿No? Y o lo has copiado o te lo ha hecho alguien. No, lo he escrito yo y tal. Y no se lo creyó y me puso un 0. Bueno, yo llegué a casa devastado. Yo pensaba que había hecho ahí una obra de arte, llegué a casa devastado, se lo conté a mi madre. Y mi madre, como buena madre gata, como buena madre andaluza, se fue flechada para el colegio al día siguiente. Y se fue a ver a este profesor y le enseñó los cuadernos que yo llevaba escribiendo desde que tenía 9 o 10 años. Y dijo, mira, esto es lo que hace mi hijo. Poesía, relatos, cuentos. Desde que era muy niño, mi imaginación se desbordaba a través de la palabra escrita porque no tenía el don de la oralidad, ¿no? Porque no era capaz de transmitir verbalmente lo que yo sentía, pero sí que era capaz de escribirlo. A mí me parece una anécdota maravillosa, ¿no? Triste también pensando en ese hombre, ¿no? No, a mí no me parece triste, a mí me parece que la gente se equivoca juzgando las apariencias. Es verdad que era muy mal estudiante, eso no se le puede reprochar que lo pensara porque lo era. Ahora, el tiempo pone a cada uno en su sitio, no sé dónde estará ese señor. Y a mí me ha llamado profundamente la atención cuando uno lee tu biografía y pone dos cosas. Y quiero que nos hables de esos dos momentos de tu vida que son Víctor del Árbol, seminarista durante 5 años, y guardia civil, mozo de escuadra durante 20 años. Primero parece que son dos cosas totalmente diferentes. Y cómo ese chaval, que a lo mejor es mal estudiante, pero está apasionado por la literatura, pasa a ser seminarista, y después cómo pasa a ser guardia civil. Policía.
Vale. Mozo de escuadra. Es que lo tengo, se me quedó en la cabeza ya. Tú tienes algo con la Guardia Civil. Que no soy Lorenzo Silva. A ver, pues mira, no, yo no veo que haya esa diferencia, ¿eh? Yo creo que forma parte de una manera de entender la vida que me ha acompañado desde muy jovencito, y es la de querer ser protagonista de la vida, ¿no? El querer dar un paso adelante en tu propia vida. Y luego un cierto sentido de la justicia, o una búsqueda de la justicia en todo caso, ¿no? Y eso me viene, supongo que me viene pues de la infancia, ¿no? De este barrio en el que me crié. Yo tuve la suerte, siempre he tenido muchísima suerte en la vida con la gente que me he encontrado. Yo me he encontrado con grandes maestros, ¿eh? En la vida, personas que te han ayudado, que te han guiado en el momento justo en el que necesitabas eso, ¿no? Y uno de ellos fue un sacerdote catalán, catalanista además, un señor que se llamaba Peradell, pero que era un cura obrero. No sé si ustedes se acuerdan de lo que eran los curas obreros, pero existían. Había esa gente que trabajaba en las fábricas y luego daba misa, ¿no? O que hacía trabajo social para la gente que pues no podía acceder a según qué cosas, y ellos les facilitaban los trámites. Y este Peradell, por alguna razón, me cogió cariño. Me veía por el barrio, y fue una época en la que yo estaba basculando, ¿eh? Esos momentos críticos de la vida en los que la moneda puede caer de un lado o de otro y tu destino puede quedar marcado, ¿no? Y él lo vio enseguida, y entonces como que me protegió, me cuidó, y me cuidó de una manera pues que a mí me cabreaba mucho, pues que me obligaba a ir a ayudarle a preparar la misa, me obligaba a ir con él a visitar a abuelos del barrio, o a repartir comida en la parroquia. Me obligaba a estar con él, ¿no? Y poco a poco yo fui viendo lo que ese hombre hacía, ¿no? Conmigo y con los demás, hasta el punto de que se llegó a convertir en una especie de héroe para mí. Y pensé, oye, pues si esto es lo que hay que hacer para encontrar esa justicia, o ese sentido de la justicia que yo ya tenía muy innato desde muy jovencito, pues yo me hago cura, ¿no? No hay ningún problema. Y además, yo les he dicho antes que desde muy jovencito soy muy autodidacta. O sea, a mí me gustaba leer, buscar, explorar, y yo estaba fascinado con Ignacio de Loyola, no me pregunten por qué, ¿eh? Y quería ser jesuita. Irme o a Centroamérica o a Japón, porque era lo que estaba más lejos, ¿no? O sea, y tenía esa sensación un poco infantil, adolescente, de la aventura, ¿no? Y al mismo tiempo de la justicia. Y así fue como fui a parar al seminario, ¿no? Pero te vas del seminario, te quedas 5 años, pero te vas. Claro, porque... Y te transformas en un profano. Claro, porque con la Iglesia hemos topado. Yo tuve el rector del seminario, era una persona de una humanidad maravillosa, un hombre con una inteligencia humana absoluta. Y el último año, cuando pasamos el convictorio, es decir, cuando ya teníamos que pasar al seminario mayor, a empezar a estudiar teología, me dijo, mira, Víctor, yo creo que tú no vas a ser cura. Dice, puede que seas un buen padre de familia, seguro que sí. Dice, pero sacerdote, no. ¿Por qué? Y esto les va a hacer mucha gracia, pero es cierto, rigurosamente cierto. Tienes un problema con la autoridad. No te gustan las normas, no te gusta que te digan lo que tienes que hacer, no te gusta aceptar, bueno, los dogmas. La Iglesia, la religión, se basa en dogmas de fe. Si tú estás continuamente en crisis de fe, pues está claro que puedes ser muy buena persona, tener muy buenas intenciones, pero eso no. Y además yo me había enamorado. O sea, a ver, y eso era evidente, ¿no? Que había una chica por ahí que me había sacado de mi sitio, digamos, ¿no? Bueno, pues al final no fui sacerdote ni padre de familia, pero sí le hice caso y me marché, claro. ¿Y a qué edad sales del seminario? Con 19 años. ¿Y a qué edad te haces mozo de escuadra?
Pues creo que tenía 24, 25 años. ¿Y qué sucede entre medio? Pues entre medio viajé mucho. Estuve viajando mucho por Latinoamérica. Estuve en México, estuve en Guatemala, estuve en El Salvador, estuve en la India. Me dediqué a viajar mucho, a conocer un mundo y hice de todo, pues garzón café, trabajar en descargando camiones, en lo que me iba saliendo y escribiendo. Esto es una constante en mi vida. Yo he escrito siempre, en el seminario, fuera, dentro, o sea, en la policía siempre he escrito, ¿no? Porque es la línea conductora de mi existencia, de mi vida. Entonces, en un momento dado me quedé sin dinero, me quedé sin recursos, me quedé sin novia y dije, ¿qué hago? Pues me vuelvo para Barcelona. O sea, ¿qué hago yo por ahí por el mundo? Y me volví a Barcelona. Y pues nada, en Barcelona estuve pues trampeando como pude, buscándome la vida. Y un día, paseando por la Plaza Sant Jaume, por la Plaza Sant Jaime, ahí delante de donde está el Palau de la Generalitat, pues vi a un señor ahí, un chaval, con un uniforme muy bonito, ahí plantado en la puerta. Digo, ¿y este? Digo, ¿y este qué hace ahí? Y fui a preguntarle. Yo soy muy curioso, pregunto mucho y digo, oye, ¿qué haces ahí? ¿Esto qué es? ¿No? Y como os decía, que siempre he tenido suerte en la vida, ¿no? Un chico majísimo, Musu d'Esquadra, y me contó lo que era ser Musu d'Esquadra, lo que hacían, lo que tal, no sé qué, y dije, ¿y para entrar aquí qué hay que hacer? Me dice, bueno, pues tienes que aprender catalán, tienes que hacer unas oposiciones, tienes que tal, no sé qué. Bueno, ¿y dónde hay que ir a buscar los papeles? Y él dice, bueno, pues tienes que ir ahí, a la Vía Layetana, tal número, tal, no sé. Y yo, conforme salí a hablar con este chaval, me fui allí. Quiero ser Mossos d'Esquadra. Me acuerdo perfectamente. La cara de la secretaria, en aquella época, imaginaos, venía de Centroamérica, unas greñas por aquí, moreno, o sea, gitano, o sea, lo que más delgado, como porque había pasado las de San Amaro ahí. Y la chica me dijo, bueno, pues nada, me dio los papeles y me dice, oye, pero esto es una posición complicada, porque tal, porque claro. Y, sí, dame. Y un año después entré en los Mossos d'Esquadra. Me puse a estudiar como si no hubiera mañana, aprendí catalán en un año, me metí en los Mossos d'Esquadra y ahí estuve 20 años. Así fue. ¿Y tenías problemas con la autoridad? ¿Tenías problemas con la autoridad? Sí, pero pensaba, esto es un poco así de broma lo que decía, pero que también es verdad, sí, pero también, poniéndome un poquito más serio, cuando en estos viajes, o sea, cuando yo estuve dando vueltas por ahí un poco por el mundo, no estuve en el primer mundo. O sea, es decir, no me cogí un Transrail y me fui a hacer Europa o Estados Unidos, no. O sea, esa sensación de injusticia que yo tenía se acrecentó muchísimo más, ¿no? Y de verdad lo digo, yo me metí en la policía porque tenía esa sensación de que no vale quejarse, no vale protestar, no vale... Hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo. Y a mí lo único que se me ocurría que podía hacer en ese momento, es decir, bueno, pues sacerdote no, pues a lo mejor policía sí, porque resulta que en aquella época, pues cuando hablé con este chico, cuando... Pues, oye, pues ser policía es ayudar a la gente. Ahora eso suena a una cosa rarísima, ¿verdad? Pero era así, y de hecho es así, ¿no? Y, claro, evidentemente, igual que me metí en el seminario sin saber lo que era la iglesia, me metí en la policía sin saber lo que era la policía, ¿no? Eso no lo sabes hasta que no estás dentro. Y sucede que tú, durante este tiempo, que son 20 años, que no estamos hablando de otros 5 años, estamos hablando de 20 años, es un trozo importante de la vida. Para mucha gente es un cuarto de su vida. Si son 80 años... Espero que no, yo espero vivir más. Pues digamos que es una quinta parte. Una quinta parte, venga. Tú dices, siempre he escrito. Tú te vas de los Mossos el 2012. Y tu primera novela la publicas el 2006. 6 años antes, es decir, cuando llevabas 14 años.
Por lo tanto, la novela la habías escrito 1, 2, 3 o 4 años antes. ¿Qué es lo que te impulsa a dar el salto de ese escritor anónimo a decir, ha llegado mi hora y voy a jugármela, y voy a luchar por esto y voy a intentarlo? Otra vez una buena persona en mi vida. Yo publiqué la primera novela en el año 2006, gané un premio, el premio Tiflos, lo convocaba la ONCE en aquella época, que estoy seguro de que me lo dieron porque se pensaban que era un escritor conocido, porque como se hacía complica, dijeron, bueno, tal, ¿no? Y bueno, y de repente ese sueño que yo había tenido desde niño, ¿no? Pues se hizo realidad. Vi el libro físicamente, materialmente, pero no podía vivir de eso. Sí, pero estoy hablando justo de antes. ¿Qué te lleva a publicar? No, a participar y a decir, ¿habías participado antes en otros concursos? Hombre, claro. O sea, yo desde los 15 años mandaba la novela al Planeta. Claro. Cada novela que yo tenía, a Planeta que va. Y cada año decía, joder, pues no me lo han dado. Es que, y claro, y mandaba editoriales y a agentes y lo intentaba y hacía los cursos de Fuente Taja y mandaba todos los premios literarios y una y otra vez me iban rechazando. Yo creo que esto, bueno, es público, ¿no? Y lo he contado alguna vez, que cuando yo gané el premio Nadal, lo primero que hice fue coger todas esas cartas que yo había acumulado durante toda mi vida, estoy hablando de muchas cartas, y las quemé para hacer una catarsis, ¿no? Conmigo mismo, ¿no? Para ponerme en paz un poco con mi pasado. Entonces, claro que lo había intentado, ¿no? Y de hecho, hay una anécdota muy curiosa que sabe poca gente con esta primera novela, con El peso de los muertos, y es que ustedes no sé si saben que en las bases de los premios literarios pone expresamente que no te puedes presentar a otro premio hasta que no se haya fallado ese, ¿no? Y yo, como estaba tan convencido de que no iba a ganar, porque nunca ganaba, pensé, bueno, yo lo mando a 2 o 3, y como no voy a ganar, pero a lo mejor alguien del jurado lo lee y le interesa. Pues créanse que gané 2 premios, 2. El premio Tiflos y otro premio, que no les voy a decir cuál es. Y me pasó eso, y de repente digo, no puede ser. Bueno, de ahí nace una de las mejores amistades que yo he mantenido a lo largo de mi vida, que fue el presidente de ese otro premio, que me vio tan ilusionado y tan, me dijo, mira, no te preocupes, da igual. No se ha hecho público todavía, pues nosotros ya hay otra persona que también estaba ahí contigo, pues le daremos el premio a ella y tal, pero yo quiero conocerte, y a partir de ahí nos hicimos súper amigos, es mi mejor amigo, de hecho. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo entro en ese mundo con mi mentalidad de funcionario, pensando que las cosas son A más B igual a C, que cuando tú firmas un contrato, ese contrato se cumple, que los horarios tal, que los derechos de autor PIN, y empiezo a ver que no, que nada de eso es así. Luego empiezo a ver que los medios de comunicación no me hacen ni caso, luego empiezo a ver que el editor no me hace ni caso. Bueno, y entonces al final entendí algo muy importante, ¿no? Que yo también les digo a mis alumnos cuando hablamos de esto, ¿no? La próxima vez no voy a llamar a la puerta. No, le voy a pegar una patada a la puerta y voy a entrar, quieran o no quieran. Es decir, voy a escribir una novela que sea incontestable. Y tardé 7 años en escribir esa novela, que fue La tristeza del samurái. Y con La tristeza del samurái cambia todo. Todo. Cuéntanos un poco esa experiencia. Pues La tristeza del samurái es seguramente una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi carrera, ¿no? Hasta ahora, hasta que gane el premio Nobel, creo que va a ser de las más... Yo publiqué La tristeza del samurái con una editorial que empezaba conmigo. Habían publicado 2 o 3 autores, pero eran unos chicos muy jóvenes, con muchas ganas, y que me vinieron a buscar a mí.
Yo ya me había olvidado un poco del tema este de publicar y bueno. Y el editor, en una biblioteca de Hospitalet, de una ciudad de la periferia de Barcelona, encontró allí perdido un libro de un tal Víctor del Árbol, o sea, El peso de los muertos. Bueno, y se lo leyó y le encantó y hizo lo imposible, lo posible y lo imposible por encontrarme. Y me encontró, no sé cómo todavía a día de hoy, pero me encontró. Y me llamó. Y yo me acuerdo perfectamente que ese día yo estaba trabajando en la comisaría, en San Celoni, en un pueblo que trabajaba en aquella época. Y pensaba que era una broma. Digo, este es algún cabezón de estos con los que trabajo, que saben que escribo, que me están gastando una broma, ¿no? Y claro, y me acuerdo de aquella conversación que dice, oye, no, que es verdad que me llamo tal, Josep Forment, soy de la editorial Al Revés, que me gustaría hablar contigo. Tal. Bueno, en total, que me fui a Barcelona y me publicaron La tristeza del samurái, y una editorial muy pequeñita, una edición muy pequeñita, un autor muy pequeñito. Esa novela se ha traducido hasta el día de hoy, ya vamos por las 22 traducciones, 22 idiomas, ¿no? Y se convirtió en un bestseller, ¿no? Sobre todo en Francia. Y en ese momento yo había cumplido ya una edad, y en ese momento yo estaba con una persona que me quería mucho, que sabía de mi pasión por la literatura y por mi vocación de escritor, y me dijo, Víctor, si no lo haces ahora, ya no lo vas a hacer. Ahora es tu momento. Y así fue. O sea, de un día para otro, yo tenía que irme a recibir un premio a Francia. Justo ese día yo tenía que trabajar en la policía, teníamos un operativo y no podía faltar. Y ahí se presentó la dicotomía, ¿no? Es decir, porque tenía que ir a recoger ese premio o no me lo daban. Es decir, yo tenía que ir, ¿no? Y dije, si voy a recoger el premio, me van a abrir un expediente porque voy a faltar al trabajo. Si voy a cumplir con mi trabajo, voy a perder esa oportunidad en Francia. Estuve 2 noches sin dormir y asustado perdido, la tercera noche entregué la pistola y la placa. Y me fui para Francia. Y me dieron el premio y mi vida cambió para siempre. Pero podría no haber cambiado. O sea, podría haber cambiado a peor, pero no cambió a peor. Qué bonito, ¿no? Porque... Bueno, es bonito contarlo, ¿eh? No, qué Pasarlo... bonito. No, qué bonito en ese sentido, ¿no? Sino en el sentido de la belleza que hemos estado hablando estos días. Cómo la vida te pone en situaciones o cómo te hace llegar, a veces casi sin querer, a donde siempre has querido llegar. Mira, sin querer relativamente, porque tú has persistido siempre. Claro. Pero te pone en una tesitura que te pone a es prueba. la definitiva, claro, te pone a prueba. Nosotros, Julio Espinosa es una persona muy inteligente, por si ustedes no lo saben, y es un gran poeta. Y hemos tenido una conversación maravillosa sobre la belleza, hemos tenido una conversación maravillosa sobre la vida, ¿no? Y sobre lo que es el don y el talento. Yo siempre he pensado que todos nacemos con un talento, con un don, el que sea, cada uno tiene el suyo, pero el talento es otra cosa. El talento es la capacidad de desarrollar ese don hasta las últimas consecuencias. Y ahí es donde la mayoría echamos el pie atrás. ¿Por qué? Porque precisamente la vida, que es una gran maestra, maravillosa y que te quiere, te pone a prueba para demostrar si ese talento es auténtico o no. Tú tienes que demostrar que quieres algo de verdad y entonces te va poniendo pruebas de estas, ¿no? Yo lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque sufría. Yo tenía una familia, tenía una hipoteca, tenía unas responsabilidades, tenía una buena reputación en la policía, llevaba 20 años. En el mundo de la literatura no era nadie. ¿Cuántos éxitos efímeros hemos conocido todos en el mundo de la música, del arte? Y yo tenía miedo de que además todo el mundo me decía, no lo hagas. La gente que me quería y la gente que me odiaba.
¿no? Pero la gente que me quería me decía, no lo hagas. Mi agente me recomendó, Víctor, no lo hagas, porque no sabes qué va a pasar. Y entonces yo apliqué la máxima de Julio César en las Galias. Hay que quemar los puentes, porque así no hay marcha atrás, así no hay retroceso, ¿no? Y ahí es donde yo adquirí el compromiso con mi talento. Ahora ya no hay marcha atrás y hay que ir para adelante. Y bueno, pues gracias a Dios y a las personas que me han acompañado en la carrera durante todos estos años, oiga, pues más o menos pues hemos ido trampeando y las cosas, pues gracias a Dios, han ido bien. Voy a dar un salto grande porque ya van a ser las 9 y vale. Los sitios públicos tienen horarios y los escritores y mayores nos cansamos. Y hay gente que está trabajando aquí todavía y que tiene derecho también a descansar. Se me queda un poco en el tintero, porque quiero preguntarte por el premio Nadal, que ya algo dijiste, pero se me queda en el tintero Francia, que dentro de lo que hemos conversado estos 2 días, es un país muy, muy, muy importante para ti. Y te quería preguntar por ese fenómeno en Francia, que es tu literatura. Y bueno, te voy a hacer las 2 preguntas y con eso después abro la palabra por si acaso alguien quiere hacer una pregunta. Y luego, ¿cómo vives, ¿no? La experiencia del premio Nadal y qué cosas cambian tu vida? Un premio que es tan importante. Bueno, lo de Francia viene un poco por azar, viene por Camus, por Albert Camus, por lo que te he dicho de que es un libro que a mí el extranjero, no sé por qué, me fascinó desde el primer día, y entonces a partir de ahí pues descubrí a Céline, Verlaine, a Rimbaud, Baudelaire, y me aficioné a la literatura francesa sin tener ni idea de francés, ni conocer Francia para nada. Pero luego había una parte que tenía que ver con mi historia familiar y que tenía que ver con esta obsesión mía por la memoria, la guerra civil y tal, que me llevó al tema de las personas que se marcharon a Francia, ¿no? Después de la guerra. Bueno, y ahí hay un tema afectivo. Y luego es que Francia a mí me dio la posibilidad de vivir como escritor. O sea, antes que en España, ¿no? O sea, yo en España yo no podía vivir de lo que vendían mis libros porque no era nada conocido, y en Francia tampoco, pero no sé por qué ahí se convirtió en un bestseller y ellos me permitían poder vivir de mi pasión y de mi ilusión, y así ha sido hasta hace pocos años, ¿no? Entonces, claro, ahí me pongo a full a aprender francés. Yo en el año 2012, la primera vez que llego a Francia, no hablo para nada francés, no tengo ni idea. Y este año he traducido mi primer libro del español al francés, de una escritora, del francés al español, de una escritora francesa. ¿Y por qué? Pues porque cuando te apasiona algo, te enamoras y lo trabajas y lo profundizas, ¿no? Y yo me emocioné mucho cuando me nombraron Chevalier des Lettres. Ese título, o sea, solo la tiene Miguel Delibes y Arturo Pérez Reverte en España, de escritores, ¿no? Y en el caso de Miguel Delibes, para mí es un honor, porque es uno de mis escritores de referencia, ¿no? Entonces, yo ese cariño y ese afecto lo mantengo y lo alimento porque es una cuestión afectiva, ¿no? Y en cuanto al premio Nadal, volviendo a Delibes, pues yo me pegué un hartón de llorar en el hotel. Yo que no lloro nunca, y además es verdad, es que a mí me cuesta mucho emocionarme hasta las lágrimas. Me pegó un hartón de llorar porque pensé, es que este premio lo ha ganado Ana María Matute, es que este premio lo ha ganado Carmela Foret, es que lo ha ganado Miguel Delibes. Joder, es que he llegado, es que estoy aquí, estoy en el Palace, o sea, en el Ritz, es que me van a dar el premio Nadal, ¿no? Y me va a ver mi madre en la tele, me va a ver mi madre en televisión. En eso es lo que pensaba, ¿no? Más fue una época muy difícil para mí, porque por razones personales, y eso me reconcilió un poco con todo eso, ¿no?
tengo que decir que al día siguiente mi madre lo primero que me dijo es que tenía la corbata torcida. O sea, pero yo sé que ella estaba orgullosa de mí, ¿no? Y mi padre también, ¿no? Y luego, pues esa catarsis, ¿no? De pensar, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Porque hasta ahora no me conocía nada. Bueno, sí, con 1 millón de gotas ya la cosa empezó a cambiar. Digo, pero es que ahora todo el mundo me va a mirar, porque soy un premio Nadal. Luego lo relativizas, ¿eh? Luego te das cuenta de que, bueno, que la vida sigue y que uno tiene que seguir progresando y avanzando y buscando otros horizontes. Pero en ese momento fue un momento muy, muy, muy potente y muy poderoso para mí. Y de hecho, pocos meses después de que me dieran el premio Nadal, me dio un infarto. O sea, estuve enfermo. Y no un infarto de corazón, pero un infarto de páncreas. Y yo siempre he pensado que fue por la intensidad con la que viví todo eso y todo lo que vino después, ¿no? Entonces aprendí a relativizar las cosas. Es decir, los premios, todo eso está muy bien. Eso ya no me lo va a quitar nadie. Pero eso no te convierte en un escritor particularmente mejor o peor. Gracias, Víctor. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, que hable ahora o calle para siempre. Sí. Porque yo soy como Arnold Schwarzenegger. Tengo una fe ciega a mí mismo. No es verdad. Eso, porque eso flaquea muchas veces, ¿no? Cada vez que te dan una bofetada, te caes. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto también lo hemos hablado mucho con Julio. Yo no siento que mi profesión sea la de escritor, sino que yo me siento escritor. Es decir, yo creo que soy un escritor porque mi vida es la de un escritor. Yo escribo como respiro. Como decía José Luis San Pedro, escribir es vivir, ¿no? Y entonces yo siempre, era mi pasión y no iba a dejarla. No iba a dejarla. Pasase lo que pasase, yo iba a seguir escribiendo. Y por tanto no me costaba nada gastarme un dinero mandando manuscritos que luego nadie leía, que seguramente iban a la papelera, sabiendo que ahora con lo que sé, ¿no? Pero eso me mantuvo en la esperanza, ¿no? En el decir, algún día pasará. Y efectivamente pasó. Es decir, 38 años tuve que esperar, no 38, pero 20 y tantos años tuve que esperar, pero pasó. Y es algo que creo, de verdad lo creo, no lo digo por decir, hay que persistir. Cuando uno está convencido de algo, hay que persistir. Porque pase o no pase, tú vas a hacerlo, ¿verdad? Es decir, yo iba a seguir escribiendo de todas maneras. Entonces, ¿qué me costaba a mí? Mientras iba viviendo, iba escribiendo, iba mandándolo, confiando en que algún día pasaría, ¿no? Y efectivamente, pues así fue. La manera, no planteármelo. Venía una bofetada, me sacudía y volvía. O sea, como hacéis los maños, ¿no? O sea, tozudo. Y pensaba, tengo que aprender más. ¿Por qué no me la han cogido? ¿Por qué no tal? Entonces la revisaba, la corregía, volvía a leerla, leía todavía más cosas, no sé cómo decirte, me informaba, reflexionaba sobre mi oficio. ¿Por qué? Porque era mi pasión, era mi manera de vivir y de entender la vida. Y no ha cambiado hasta el día de hoy. Sigo pensando lo mismo y sigo actuando de la misma manera. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, tengo que decir que en realidad hemos hablado muy poquito de literatura, Sí, poquito. Que ya me parece bien, pero no sé... ¿Me permites, por favor? Mira, es que, perdonadme que me sienta que hable de mí, pero es que me apetece deciroslo, de verdad. Has hablado del Quijote, ¿verdad?
Y yo leo todos los años el Quijote. En la página 2, en Pedrola, con Alcalá, el día de San Jorge, se hace la lectura del Quijote. Yo hay una cosa que soy, de la cual me siento muy orgullosa, que soy alcaldesa de Torres de Berreyet, de la comarca Ribera Alta del Ebro. Por lo tanto, los alcaldes y concejales y tal vamos ese día a leer. Y hay otra cosa que me une con el Quijote, que sabéis que a Sancho le nombran gobernador de la ínsula Barataria. Esos consejos que le da el Quijote a Sancho, yo los uso siempre cuando prometo el cargo de alcaldesa. Termino siempre. Pero aparte tengo que decir que yo soy ahora la gobernadora de la ínsula Barataria, que antes la daba, que la dio el Quijote y ahora la da como título honorífico el alcalde de Alcalá y ahora lo ostento yo. Perdonadme que personalmente, pero es que me apetecía mucho decir que Aragón y el Quijote muy bien. estamos como muy unidos. Y estamos ante una gobernadora de Barataria. Muy bien. Bueno, pues es verdad que lo del Quijote, pues no lo he leído entero, pero lo leo todos los años y me parece muy enriquecedor, de verdad. Yo tengo una frase del Quijote en mi despacho, colgada, así pues, es ladran, Sancho, luego cabalgamos. Esa frase es muy buena. Bueno, sí, efectivamente hemos hablado un poquito de literatura, casi nada, pero hay algo que yo quiero, un par de cosas que quiero decir antes de concluir y darte las gracias, Víctor. Lo primero es que, y se lo decía ayer a Víctor, no es una novedad para él, uno muchas veces entra a ciertos autores con un prejuicio, ¿no? Tenemos prejuicios para todos los gustos, ¿no? Es como ir a un almacén o ir a un mercado, hay para todos los gustos. Y tenemos muchísimos prejuicios aunque no lo creamos. Yo con respecto a la literatura cada vez voy teniendo menos, pero indudablemente que cuando alguien te dice, no, es que escribe novela negra, tú dices, bueno, vamos a ver. Y una de las cosas maravillosas que me ha pasado con Víctor del Árbol es que en España se confunde mucho la escritura de novela policíaca y novela negra. Y Víctor del Árbol no escribe novela policíaca. Víctor escribe novela negra, como los padres del género. E indaga en el alma y la psiquis humana. Y lo hace con palabras sencillas, pero tirando una sonda bastante profunda. Y esa sonda hace de su novela negra literatura de la mejor. Y eso es muy difícil de encontrar. Y aquí viene la segunda cosa. No sé si muchos de ustedes lo llegasteis a leer o lo leéis hoy en día. Hay un escritor chileno que vivía en Blanes, en Barcelona, Roberto Bolaño, muy importante hasta que bueno, incluso después de muerto, es un escritor que con la edad que tenía ya se empezaba a hablar que en algún momento iba a ganar el Nobel. Y Roberto Bolaño escribía historias de gente de a pie con estructura de novela negra. Y Víctor del Árbol escribe novela negra con historias de gente de a pie. Y eso tampoco lo hace mucha gente. Felicitaciones, Víctor. Gracias. Pues gracias. Ya estamos, ¿no? Ya estamos. Pues ya estamos. Gracias. Muy bien.